tienen me dan un fuerte amén. Hoy quiero hablar de un tema y es el tiempo de Dios. ¿Cuántos han oído hablar acerca de el tiempo de Dios? Hoy quiero hablarle acerca de el tiempo de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 2. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 2 dice: en tiempo favorable te he escuchado, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo favorable, he aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 2. Déjenme decirle algo, hoy es un día, no cualquier día. Hoy es un día que Dios ha diseñado para revelarse a su vida y darle una palabra y decirle que este es el tiempo donde Él ha diseñado para que usted le conozca y para que usted sepa que es el tiempo donde Dios se ha acercado a usted. Es el tiempo favorable para usted. Es el tiempo donde oraciones que han sido realizadas van a empezar a ser contestadas. Es el tiempo donde lágrimas van a ser cambiadas en alegría. Es el tiempo donde vendrá un nuevo mover a la vida de personas que han estado pasando por temporadas duras y difíciles. El Señor me hablaba y me decía, es el tiempo para muchos que han estado esperando y han estado pasando por un proceso y han estado preguntando, oh Señor, ¿dónde estás? Oh Dios, no veo nada, pero se han mantenido perseverando, se han mantenido buscando, han estado clamando. Hay personas que tampoco han estado cerca de Dios, pero su corazón ha estado siempre presto para oír a Dios, han estado siempre presto para acercarse a Dios. Aún para esas personas Dios ha traído una palabra en el día de hoy y te ha dicho que hoy es el día favorable para tu vida. Oh, yo siento la presencia de Dios en este lugar. Quiero hablarte acerca de el tiempo de Dios. Eso es lo que es el tiempo de Dios. Es cuando vienen cosas nuevas, cosas diferentes, viene un mover poderoso de Dios. Pero para hablarle acerca del tiempo de Dios, quiero que nos vayamos al origen del tiempo, porque el tiempo tiene un origen. ¿Usted sabe de dónde proviene el tiempo del hombre? Directamente de la creación, porque Dios fue el que creó al hombre. Mire lo que dice Génesis capítulo 1, verso 14. Génesis capítulo 1, verso 14 dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Cuenta la escritura que en Génesis capítulo 1, cuando el Señor empezó a ordenar la tierra, porque dice que la tierra estaba vacía y desordenada, dice que el Señor empezó a poner todo en orden, empezó a crear, pero dice que cuando llegó al verso 14, el Señor hace un alto en su tiempo y dice, voy a establecer un tiempo terrenal, un tiempo humano, un tiempo del cual se conoce hoy en día como el Cronos. La palabra Cronos se deriva de la palabra cronómetro, que quiere decir o se mide por lo que son meses, años, días, segundos, minutos, horas. Ese es el tiempo terrenal, ese es el tiempo del hombre que fue creado, fue diseñado y fue establecido por Dios en Génesis capítulo 1, verso 14 que le acabo de leer. Ahora bien, existe otro tiempo que es el tiempo de Dios, y viene de la traducción de la palabra kairos. La palabra kairos, que significa tiempo favorable, tiempo oportuno, tiempo preciso, el momento exacto. Ese es el tiempo de Dios. En el kairos de Dios o tiempo de Dios no se mueve por horas, días, minutos, segundos, no. Cuenta la escritura que cuando Dios crea este tiempo para medir el tiempo del hombre o medir lo que el hombre va a hacer en la tierra, ya existía un tiempo antes y era el tiempo del kairos. Si usted sube más adelante en Génesis capítulo 1, verso 3, mire lo que dice. Génesis capítulo 1, verso 3.
Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí vemos que ya había un tiempo antes de que llegáramos al verso 14 más adelante. Ya Dios había establecido un día, la eternidad de donde proviene Dios, el kairos de Dios se había acercado al cronos del hombre, al tiempo terrenal, pero Dios lo estaba apenas formando, estaba dándole un límite. El Señor dice, ya yo creé un tiempo terrenal, pero ahora tengo que dividir ese tiempo y tengo que dar medición, y para eso voy a poner a la lumbrera mayor. ¿Cuál es la lumbrera mayor? ¿Qué dice la palabra? El sol. Dice la palabra que el sol es el que rige el tiempo humano, y no está lejos de la realidad. Muchos saben, científicos saben, de que el tiempo se mide por los astros, la luna y el sol, y a su nombre. Entonces, ¿cuál es la revelación primordial de esta enseñanza? Es que el tiempo de Dios, el kairos de Dios, siempre va a estar antes del tiempo del hombre, porque antes de él haber creado el tiempo humano, ya existía el kairos de Dios, el tiempo de Dios. El tiempo de Dios siempre va a estar por encima del tiempo del hombre. Aleluya. Y nótese algo que dice la Escritura, que cuando Dios fija sus ojos sobre la tierra, dice que la tierra estaba como vacía y desordenada, no había tiempo. Y cuando llegó el kairos de Dios a la humanidad, a la tierra, dice que empezó a poner orden. Déjeme decirle algo, cuando llega el tiempo de Dios a la vida de un hombre o de una mujer, Dios va a empezar a organizar lo que estaba desordenado. Dios va a enderezar lo que estaba torcido. Dios va a arreglar tu vida, Dios va a arreglar tu finanza, Dios va a arreglar tu familia, porque cuando el tiempo de Dios llega a la vida del hombre, hay orden y se llena un vacío. Mire, la tierra estaba vacía y desordenada. Aquí hay una gran enseñanza. Muchas personas tratan de llenar el vacío en su corazón con bienes o con placeres. Hay personas que tienen vacío en su corazón y tratan de llenarlo con tener relaciones. Hay gente que tiene vacío en su corazón y trata de llenarlo con algo, pero hay una fórmula para poder llenar el vacío del hombre. La fórmula está en Génesis capítulo 1. Lo primero que hizo el Señor fue ordenar. Para poder llenar el vacío que tienes en tu corazón, primero tienes que ordenar cosas que hay en tu vida. Primero tienes que poner un orden, porque ese es el principio. Dios ordenó y luego llenó. Él separó la luz de las tinieblas. Él hizo la expansión y después puso los peces, puso el hombre y vino multiplicación. Para que se mantenga la llenura de Dios en tu vida, tiene que haber un orden. Hay personas que tienen que saber y conocer este principio. Le pongo un ejemplo. Hay personas que usted puede tener como grandes amigos, o personas que como amigos son geniales, pero son personas que no pueden ser socio tuyo. ¿Sabe por qué? Porque en el momento en que esa persona pasa del plano de amigo a socio, se daña la relación, viene un desorden y produce un vacío por causa de la ruptura de la relación de amistad. Entonces tenemos que aprender a tener el orden en nuestra vida, saber dónde debemos estar, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Ese es el principio. Cuando llega el tiempo de Dios, Dios va a empezar primero a organizar tu vida. Y cuando Dios empieza a organizar, es donde muchas veces nos duele o nos cuesta. Pero con el tiempo de Dios, Dios se encarga de poner todo en orden, y a su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor. No esté tan serio, los veo muy serios hoy. Aleluya, gloria al Señor. El segundo punto, ¿cómo se produce el tiempo de Dios en la vida del hombre? ¿Cómo se produce ese tiempo en la vida del hombre? El tiempo de Dios no se puede manifestar todavía en la vida del hombre hasta que Dios no llene al hombre, hasta que Dios no organice la vida del hombre. Luego que el hombre pasa por ese proceso, que Dios restaura, que Dios levanta, que Dios limpia, que Dios purifica, viene un mover de Dios. Pero ¿cómo se produce? Sencillo. Cuando hay una unión
del kairos de Dios, del tiempo de Dios, con el cronos del hombre. Cuando el kairos de Dios se une con el cronos del hombre, o sea, el tiempo de Dios se une con el tiempo del hombre, ocurre algo. La eternidad crea un momento que produce un de repente, que cambia el tiempo de tu entorno al tiempo de Dios. Y se lo pongo así: en el momento en que usted está en su casa esperando aquella carta de liquidación, aquella carta donde dice que le van a quitar su casa, y usted está en su casa orando, buscando a Dios, diciéndole: Señor, yo he creído a ti. En ese momento, en la eternidad, Dios escucha su oración y viene un de repente que puede ser una llamada y le dice: aquella casa ha sido pagada, la hipoteca ha sido cancelada. Estos son los de repente de Dios. Cuando viene el kairos de Dios sobre el cronos del hombre, hay un momento que es abierto en la eternidad y produce el de repente. Yo siento de que Dios va a hacer un de repente en la vida de muchas personas que han venido hoy aquí, que están necesitando un milagro, están necesitando ver el poder de Dios, están diciendo: Señor, necesito ver la eternidad abierta a mi favor. Oh, Dios es bueno, Dios es poderoso. Mire, todo tiene su tiempo. Le voy a contar un testimonio. Hace muchos años yo predicaba la palabra en un lugar de rehabilitación. Se me abrió las puertas para llegar a ese lugar a predicar. Habían 3 fases o 3 etapas. La primera etapa era donde se entraban las personas que estaban principiando en la adicción de la droga, que estaban delinquiendo. La segunda etapa era cuando ya estaban metidos de lleno en el vicio, en la droga, robando, en el hurto. Y la última etapa era cuando ya no se pertenecían. Era cuando usted entraba ahí y estaban así, o estaban mirando lejos. Ya estaban bajo la posesión demoníaca. Esa era la tercera etapa. Y yo me acuerdo que yo fui a predicar, y cuando empecé a ir, el varón que me llevó me dice: vamos a empezar, te voy a llevar a la primera etapa. Y prediqué, di la palabra, luego pasamos a la segunda. Pero me impactó cuando llegué a la tercera. ¿Sabe por qué? Porque el día que yo fui a predicar a ese lugar, yo era un adolescente, pasó algo que marcó mi vida hasta hoy. Y ahí ocurrió el milagro más grande que yo he podido ver. El milagro más grande que yo he podido ver no ha sido ver paralíticos levantarse o ver personas de cáncer. Esos son milagros grandes, pero para mí el milagro más grande lo viví ahí, y le voy a contar. Cuando yo estoy predicando la palabra en ese momento, estoy hablando, yo siento que la palabra está como que yo le hablo a esa pared. No veía reacción en ellos, porque ellos estaban cauterizados por el pecado, ya eran locos, eran indigentes. Y en ese momento mi corazón se quebrantó, y cuando estoy ahí fijo mi mirada en un muchacho específicamente, y yo decía: Señor, este joven me ha venido una compasión dentro de mí. Y empecé a orar y a orar, y yo he levantado mis manos porque no se le podía imponer manos a ellos, era una regla que había. Pero yo, contra todas las reglas, bajo el poder del Espíritu Santo, yo me acerqué a ese muchacho y le puse la mano en la cabeza. Y en ese momento empecé a orar por él, y empecé a reprender, y empecé a lanzar la palabra. Bueno, yo salí de ahí. Yo vi que no pasó nada. Yo lo vi que él siguió igual, y yo me fui. Pasaron 6 meses, nunca se me olvida. Estaba yo en el Chichemito de Chorrera con la familia, estábamos comiendo chichemito, cuando de repente yo veo que un hombre se me acerca y me dice: varón, Dios le bendiga. Venía con una cuestión de buhonero, vendía toallitas, relojes. Y cuando el hombre se me acerca y me dice: varón, usted no se acuerda de mí, yo sé que usted no se va a acordar de mí. Y yo me lo quedaba mirando: pero yo no me acuerdo de ti, de verdad que no. Cuando yo me quedo mirando y él me dice: yo soy aquel indigente por el que usted oró. Ese día que usted oró por mí, usted puso las manos sobre mi cabeza. ¿Y sabe qué pasó en ese momento? Yo me sentía como en un limbo. Yo sentía que mi cuerpo no se pertenecía. Y cuando usted oró por mí, en ese momento yo sentí que una cadena se rompió y pude volver en sí. Y después de esos días mi vida empezó a cambiar. Empecé a tener más lucidez, empecé a sentirme mejor. Y quiero decirle
que Dios me ha levantado, Dios me ha limpiado, Dios me ha restaurado. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando llega el tiempo de Dios a la vida del hombre o a la vida de la mujer, tiene que haber un orden, tiene que llenar un vacío, tiene que haber un cambio, porque cuando el Kairos de Dios sale de la eternidad, es porque van a ocurrir cosas milagrosas y cosas poderosas en la vida humana. Y a su nombre. Quiero darle otro punto. El tercer punto del tiempo es que el tiempo de Dios y el tiempo del hombre es inmaterial. El tiempo no se puede saborear. El tiempo no se puede palpar. El tiempo no se puede abrazar. Pero el tiempo se manifiesta de forma material. ¿Cómo así, pastor? Carmelia se junta con Agripino. Tienen relaciones, pasan 9 meses y sale Agripinito. ¿Qué pasó ahí? El tiempo después de 9 meses hizo que la mujer diera a luz a un niño. El tiempo, mire, es tan poderoso que es el que se encarga de dar frutos y de marcar vidas. Usted puede usar el tiempo para bien o el tiempo para mal. Mire, si usted dispone su vida para sacar 5 horas diarias para aprender inglés y no sabe hablar inglés, yo le aseguro que en 6 meses usted está hablando inglés mejor que un americano. Porque el tiempo Dios lo estableció para que el hombre habite y sepa distribuir el tiempo. Amén. Muchas veces perdemos oportunidades porque no sabemos administrar el tiempo. Y nosotros como hombres y mujeres de Dios debemos saber que el tiempo de Dios es oro. Hay personas que llevan una vida de placer, personas que no quieren sentar cabeza, se dejan llevar por sus emociones, y cuando pasan los años, esto por lo general le pasa a los jóvenes, cuando llegan los años y ven que no han podido lograr nada en su vida porque no sentaron cabeza, entonces viene frustración, viene amargura. ¿Por qué? Porque no aprovecharon el tiempo. Amado, Dios le ha traído hoy a este lugar para decirle: su tiempo es valioso, aprenda a administrarlo. Y a su nombre. Ahora bien, ese tiempo, cuando usted está en los caminos del Señor, cuando usted tiene un acercamiento con la divinidad, en ese tiempo se diseña algo. En el tiempo de Dios, en el Kairos, hay un diseño de un día específico para usted. Dios está en la eternidad, nadie creó a Dios, ya Dios existe desde que antes que nosotros existiéramos, y con Él están tus promesas, y con Él está lo que Él te ha prometido, lo que Él ha dicho de ti. Mire, le voy a decir algo: nadie puede destruir lo que Dios ha prometido, porque Él es eterno, y cuando una palabra sale de la boca de Jehová, se va a cumplir. Gústele a quien le quiera gustar, opóngase quien se quiera oponer. Cuando Dios determina algo para la vida del hombre o de la mujer, Él no tiene que ver con tu pasado, Él no tiene que ver con lo que tú hayas hecho o lo que tú hayas dicho, Él no tiene que ver si tienes dinero o no tienes dinero. Jehová hará lo que ha prometido para tu vida, porque su promesa se cumple. Pero ¿por qué muchas veces se atrasa, pastor? Sencillo, porque nosotros no aprovechamos el tiempo, no ponemos en orden muchas cosas que tenemos que poner. Y nos sentimos vacíos. ¿Sabe por qué? Porque vemos que Dios no cumple lo que nos ha prometido. Pero no es porque Dios se le olvidó, no es porque es imposible para Dios, es porque no hemos puesto en orden muchas cosas en nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a organizar, Dios empieza a llenar, y empieza a llenar, y empieza a llenar, y empieza a multiplicar tu vida. Y a su nombre. Ahora bien, hay 3 pasos para que se cumpla ese tiempo en tu vida, o ese día específico que está en el cielo para ti. Tienen que pasar 3 cosas en la vida de usted. Número 1, aprender a esperar. ¿Cómo nos cuesta aprender a esperar? Mire, yo he aprendido algo, y es que cuando nosotros no aprendemos a esperar, no tenemos cobertura ni respaldo de Dios. Cuando usted aprende a esperar en Dios,
las cosas van a salir bien. Y a veces hay cosas que no se dan. ¿Sabe por qué? No es porque no sea de Dios, es porque no te moviste en el tiempo de Dios, no esperaste el tiempo correcto para moverte. Y le pongo un ejemplo: haberse casado antes de tiempo, haber invertido en un mal tiempo, haber vendido apresuradamente. Cuando tú empiezas a moverte en el tiempo que no te corresponde, vas a cometer errores garrafales en tu vida. Por eso el hombre y la mujer tienen que estar alineados y conocer la temporada que Dios tiene diseñado para él. Cuando tú estás en el tiempo de Dios, cuando vas a dar un paso, ese paso ya está asegurado en la eternidad y Dios va a respaldar cada paso que des. ¿Por qué? Porque estás en su tiempo. Mire, Jesucristo, nadie puede amar más las almas que Jesucristo. Y dice la Biblia que Jesucristo empezó su ministerio a la edad de 30 años. ¿Usted cree que Jesucristo, cuando pasaba al lado de los enfermos, al lado de los endemoniados, Jesucristo no le entraba un dolor, le entraba un deseo de poder levantar a ese paralítico o poder sanar a aquel enfermo? Pero Jesucristo no lo hacía. ¿Sabe por qué? Porque no era el tiempo de que Él fuera conocido. Y tengo base bíblica para decirle que ya Jesús sabía lo que Él había venido a hacer a la tierra, porque dice la escritura en el libro de Lucas que cuando Él llega al templo, la mamá empieza a buscarlo y el niño Jesús se pierde. Él estaba con los escribas fariseos hablando de la ley, y aquellos escribas decían: oh, ¿quién es este niño que tiene tanta sabiduría? Esto quiere decir que ya la madre le había dicho quién era él, ya el Espíritu Santo le había revelado lo que él iba a hacer, pero no estaba comisionado. ¿Sabe cuál es el problema de muchas personas hoy en día? Que cuando Dios le da una palabra de que vas a hacer o vas a tener, su actitud cambia y empiezan a apresurarse a hacer las cosas en su tiempo. El hecho de que Dios te dé una palabra hoy no quiere decir de que tienes que moverte. Cuando Dios te da una palabra hoy, es para que esperes, para que creas, para que te afiances, para que camines, porque lo que Dios dice lo promete. Espera el tiempo de Dios y tú verás lo que ocurrirá en tu vida. Hay personas que han salido a tocar puertas y están tocando puertas y están cerradas, pero dice: Dios me dijo que era mi tiempo, me dijo que me iba a dar. Pero sí, Dios te dijo que ya. No, Dios no te ha dicho. Espera el tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios. Y sabe algo, cuenta la escritura que un buen día llegó Jesús a la edad de 30 años y Jesús empezó a predicar. Jesús empieza a prepararse y Jesús sale a los 33. ¿Y sabe por qué Jesús tuvo que esperar hasta esa edad? Porque para que algún sacerdote fuera reconocido según la ley, tenía que llegar a la edad de 30 años. A la edad de 30 años los papás le daban la herencia a los hijos. A la edad de 30 años el pueblo hebreo reconoce a un hombre como legítimo y que tiene la veracidad y la autoridad para hablar acerca de la palabra. Por eso Jesús tuvo que esperar el tiempo. De nada valía que tuviera poder, que tuviera autoridad, si no marcaba la ley. Hay cosas que vas a tener que esperar en silencio. Hay cosas que están pasando en silencio y tú dices: Señor, ¿hasta cuándo? Pero Dios te dice: no te es permitido actuar, no te es permitido moverte. No pienses que me he olvidado de ti. El tiempo tuyo está, la palabra tuya yo te la he dado, pero tienes que aprender a esperar, porque te estoy formando. Y cuando te saque a la luz, vas a ver lo que yo voy a hacer en tu vida. Vas a ver cómo vas a empezar a caminar bajo mi bendición, bajo mi respaldo. ¿Sabe cuál es otro punto? Aprender a hacer la voluntad de Dios por encima de su deseo. Es que el tiempo de Dios no viene a moverse porque Él es Dios y ya no. Para que el tiempo se revele tienen que pasar estas cosas. Número 1, aprende a esperar. Número 2, tienes que poner la voluntad de tu Dios por encima de tu deseo. No te muevas por lo que tu corazón te dice. No te muevas por lo que la economía te dice. No te muevas por lo que tú mismo pienses. Mire, hay personas que pierden oportunidades porque tienen temores, porque se dejan guiar por lo que sienten y no porque es el tiempo de Dios. Le pongo un ejemplo. Chencho pasa todos los días por Caledonia y ve un local vacío y dice: ese local está bueno para un taller.
Y pasa Chencho y lo ve, ese local está bueno para un taller. Y lo ve, y ese local está bueno para un taller. Y pasa un año Chencho diciendo que el local está bueno para un taller. Y viene Pedrito y monta el taller de Pedro y dice: Chencho, Pedro me robó la idea, el diablo me escuchó. No, nadie te robó la idea, sino que ya era el tiempo. Dios te permitió ver algo que nadie tenía. Aunque tú no tenías los recursos, tenías la visión. Ya Dios te lo había dicho. ¿Por qué no actuaste? A veces perdemos oportunidades por nuestros sentimientos, porque alguien nos dice o porque alguien nos aconseja erróneamente. Usted aprenda a guiar y a ser direccionado por el Espíritu Santo de Dios. Mire, los almacenes Walmart, que son la cadena de almacenes más grandes que hay en Estados Unidos, cuenta la historia que el hombre que fundó estos almacenes lo levantó en el peor momento de la economía de Estados Unidos. Había una crisis y se acercaron y le preguntaron: ¿usted por qué está abriendo estos almacenes si la economía ahora mismo está mal? Él dice: yo sé que hay crisis y yo sé que la economía está mal, pero yo he decidido a no participar de la crisis y a emprender una nueva visión. Y eso es lo que yo te vengo a decir hoy. Tú no tienes que pertenecer al entorno, tú no tienes que pertenecer a lo que te digan las noticias, tú no tienes que caminar por lo que tu corazón te dicte. Camina en la voluntad y en el tiempo de Dios, y tú verás cómo las puertas se abrirán, cómo los recursos llegarán, cómo el respaldo de Dios te abarcará. Aleluya. Yo siento la presencia de Dios. Y el tercer punto, ¿sabe cuál es? Cuando ya tú aprendes a esperar en Dios, cuando tú pones la voluntad de Dios por encima de tu deseo. Pastor, yo la amo, pastor, yo no puedo vivir sin ella. Pastor, ella dice que ella me ama. Ajá, ella te ama y tú la amas. Ajá. ¿Y tú estás trabajando? No, pastor, no, pero Dios proveerá. Ah, bueno. Y ella dice que ella me ama. Y la Biblia dice que que no solo de pan vivirá el hombre. Y se vuelven hasta teológicos cuando están enamorados. Y se cierran y usted los ve que empiezan a perder a los cultos. Ya no vienen a los cultos, se van enfriando. Y de repente es una mujer que está metida. Pero quizás no es el tiempo de Dios todavía de que formalices un hogar, hasta que no pongas en orden tu vida y tengas la seguridad para velar por una familia. Porque si tú te metes a hacer las cosas en desorden, va a venir vacío, va a venir ruptura y Dios no te va a respaldar. No sé si usted está captando la palabra que le quiero dar hoy. Uno tiene que aprender a moverse en la temporada de Dios y a saber moverse cuando estás preparado. Cuando estás preparado. Cuando Jesucristo estuvo preparado, empezaron a venir los milagros, empezaron a pasar cosas poderosas. Mire, hay una parte en la Biblia que me llama poderosamente la atención, y es cuando el sol se detuvo en Gabaón. Dice la escritura que se habían levantado 5 reyes de los amorreos en contra de los gabonitas, y ellos fueron corriendo donde Josué y le dijeron: Josué, ayúdanos, porque son 5 reyes que se han levantado en contra de nosotros. ¿Sabe por qué no se levantó uno ni dos? Porque los gabonitas en ese tiempo era la nación más robusta y que tenían hombres de guerra, y tuvieron que juntarse. Y cuando ellos sintieron que no podían, acudieron al hombre de Dios, y Dios estaba llevando a Josué. Josué estaba en un tiempo de conquista. Dios le había dado la palabra de que él iba a respaldarle, y cuando Josué va a defender a aquel pueblo, aquella nación, dice que empezó Dios a respaldar, y Dios empezó a mandar granizo del cielo, y empezaron a morir soldados, y ellos empezaron a matar a filo de espada. Pero empezó a caer la noche, empezó a acabarse el tiempo del hombre, empezó a oscurecer, y aquellos amorreos querían que oscureciera, porque en la oscuridad ellos se podían escapar, pero a los hijos de Dios no le convenía la oscuridad. Y dice que él se levanta y le dice al sol: sol, detente. En el momento en que Josué le habla el sol, según Génesis 1:14, dice que el sol representa el cronómetro, representa el tiempo, y es el soldado o el policía que Dios ha puesto para que rija el tiempo. Josué fue directamente a
aquel que había sido puesto para mandar el tiempo y le dijo: detente, porque hoy es día de victoria. O yo no sé si está llegando la noche a tu vida, o yo no sé si se está acabando tu cuenta bancaria, o yo no sé si los resultados médicos dicen lo contrario, o yo no sé si estás a punto de perder la promesa. Pero si Dios te ha dado una palabra y te sientes de fallecer, hoy te invito a que te levantes y le digas como hizo Josué al sol: detente, porque hoy Dios hará lo que me ha prometido. Aleluya. Amado, y en ese momento el sol se detuvo y cayeron los gabonitas, cayeron los amorreos, a filo de espada. El tiempo, ¿qué pasó ahí? Hubo una sincronización. Y se lo pongo así, yo le digo: hermano Walter, nos vamos a ver a las 3 de la tarde en un lugar, pero mi reloj está fuera de hora. Yo quiero estar con la hora suya para que lleguemos al mismo tiempo. Y él dice: listo, varón. Y ponemos el reloj. Si mi reloj tiene la misma hora que el reloj del hermano Walter, vamos a llegar en punto si somos puntuales. Pero si mi reloj dice las 8 de la mañana y él dice las 2 de la tarde, cuando él llegue, yo no voy a estar ahí porque no estoy sincronizado. Y eso fue lo que le pasó a Josué. Josué sabía que estaba en el reloj divino. Él decía: oh no, el reloj de Dios me dice que es tiempo de victoria. Aunque hay gente que está muriendo, me dice que es tiempo de victoria. Y él alineó su reloj Cronos con el reloj Kairos de Dios. Lo puso a las 12 en punto y empezó a ver muerte, empezó a ver victoria, porque el hombre se alineó a la palabra de Dios. Hoy te vengo a decir algo de parte de Dios: alinea tu tiempo con el tiempo de Dios. No dejes que nadie robe lo que tú has dispuesto en tu corazón para entregarle a Dios. Oh, Samay. Oh, yo siento la presencia de Dios. Hay gente en este lugar que siente que ha perdido mucho tiempo. Hay gente en este lugar que dice: oh, si hubiera pasado, si yo hubiera hecho. Empiezan a vivir en el pasado. Déjame decirte algo: no has perdido tiempo, estás en tu mejor temporada. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te dijo que te movieras todavía, y ahora Dios te está diciendo: es el tiempo, es tu temporada, es hora de que veas lo que voy a hacer en tu vida. Deja de lamentarte del pasado y enfócate en el presente. Alinea tu reloj, alinea tu crono con el Kairos mío y vas a empezar a ver mi gloria. Oh, Samay. Yo siento que Dios le está hablando a alguien en esta hora. Amado, desde que yo sincronicé mi reloj con el reloj de Dios, he empezado a ver cada respaldo de Dios en todo lo que estoy haciendo. Y aquí hay gente que puede ver mi testimonio. No tenía nada cuando yo empecé. Yo pasé muchos años tratando de buscar las cosas en mi tiempo, pero no era en mi tiempo, era en el tiempo de Dios. Y cuando yo me aparté con Dios y dije: Señor, ¿sabes qué? Voy a empezar a alinear mi reloj con el reloj tuyo. Las cosas ahora fluyen. Las cosas empiezan a darse. Mire, nosotros estamos recién empezando el ministerio. Y yo pensé que cuando íbamos a empezar solamente íbamos a venir como 3. Y en cada reunión esto se llena y veo gente nueva. Yo creo que si viniera toda la gente que está, no vamos a caber. Pero ¿sabe por qué? Porque empecé bajo el tiempo de Dios. No me moví en mi tiempo. No me moví por la teología. No me moví por lo que me dijo alguien. No me moví porque me dijeron: tú hablas bonito, o porque tú mides 2 metros. No, eso a Dios no le importa. Yo me moví porque Dios me dijo: es el tiempo mío en tu vida. Y cuando el tiempo viene, las cosas se van a dar y van a empezar a fluir. Deja de estar peleando con Dios y prepárate, porque Dios va a hacer algo poderoso. Mire, hay una persona que yo amo mucho y he estado orando mucho por esa persona con rostro en tierra. Y le dije: Señor, yo quiero que tú, Señor, te le aparezcas, que tú le hables, Dios. Padre, que tenga un encuentro contigo, pero que tú mismo le hables, Señor. Yo no. Yo sé que si yo hablo me reconoce como pastor la persona, pero yo quiero que tú mismo te aparezcas, porque él tiene muchos temores. Y demuéstrale tu poder, que tú eres un Dios de poder. Llévalo a cosas grandes, Señor, pero háblale y hazle entender que no es su pasado, no es lo que él piensa. Y yo estuve orando en tierra y ayer me entró una llamada y yo estaba en ayuno. Y cuando me entra la llamada, yo recibo la llamada y me dice: pastor,
Quiero contarle algo, pastor. Me está pasando algo. Estaba acostado en mi cuarto, en mi recámara. Estaba en un hotel y el cuarto se alumbró. Y yo me impacté y yo me cambié de hotel. Y voy al segundo hotel y el cuarto se alumbra. Y luego escucho una voz y me dice: pídeme lo que tú quieras. En ese momento yo me quebranté y yo dije: yo he estado orando por un encuentro sobrenatural de Dios para con tu vida. Ya yo me quito y descanso porque ya sé y estás seguro de que Dios está contigo. Ahora viene el tiempo de Dios. Ahora Dios va a empezar a poner todo en orden. No sé cómo, tú sigue tu vida, pero ya no vas a seguir solo, vas a seguir con Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios se te ha aparecido y ahora viene el proceso y Dios va a empezar a acomodar cosas en su vida. Y ¿sabes por qué? Porque cuando tú oras bajo el tiempo de Dios, cuando tú pides que las cosas se den en el tiempo de Dios, las personas van a ser tocadas. No porque yo diga, no porque tú le hables, no porque lo intimidemos, sino porque la palabra ha llegado y Dios ha determinado en el cielo: ahora es mi tiempo para él, ahora es mi tiempo para ella, y le voy a demostrar que yo soy su Dios. Oh, Samaya. Decía la reina de Inglaterra: le tengo más miedo a un hombre de rodillas que a un ejército entero. Usted quiere ver el poder de Dios, usted quiere ver la gloria de Dios. Oh, hay alguien aquí que está pasando por algo duro. Hay alguien aquí que dice: no puedo con esto. Hoy te voy a retar a que cuando llegues a tu casa, dobla tus rodillas en tu recámara y ponle al Señor tu preocupación, lo que te está agobiando, y verás que Dios responderá a tu oración. No te voy a decir que va a ser ya, no te voy a decir que va a ser mañana. Te voy a decir que va a ser en el momento favorable, en el momento preciso, en el kairos de Dios vendrá la respuesta. Porque cuando llegue la hora cero, que tú sientas que no vas a poder más, allí viene la respuesta de Dios. Aleluya.